puntuales, ¿eh? Acercaos, hombres y mujeres que transitáis por aquí, por este mercado medieval, si queréis conocer una vieja historia que ocurrió ciertamente aquí en este entorno, en este casco histórico, y hace muchos años de ella. ¿Y qué es esta vieja historia que ocurrió aquí? Pues fue que ni más ni menos, después de que los romanos fueran derrotados por los pueblos bárbaros, estas tierras hispanas se llenaron de centroeuropeos. Varios pueblos centroeuropeos fueron viniendo a la península y aquí en concreto se instalaron unos de nombre visigodos, de los cuales habréis oído hablar. Los visigodos se enseñorearon de estas tierras y las dominaron casi completamente durante más de 2 siglos, pero la historia es una rueda que no deja de girar y unos imperios caen porque son derrotados por otros, pero estos a su vez caen porque son derrotados por otros, y así sucesivamente desde que el mundo es mundo, de manera que estos visigodos y estos bárbaros que habían derrotado a aquellos romanos fueron a su vez derrotados y conquistados. ¿Por quiénes, os preguntaréis? ¿Por quién? Algunos los conoceréis, ¿no? Por los musulmanes, eso es. Fue los musulmanes que se enseñorearon después de estas tierras. Algunos de los principales caudillos dominaban entre las 5 villas, Tudela y el Valle del Ebro. Y uno de los más renombrados y célebres fue el llamado conde... ¿Eh? ¿Conde qué? Que ha sido 1000 años casi. Conde Casio. Conde Casio. Dijeron en la organización que pondrían un telón de terciopelo con unos camerinos aquí detrás, pero bueno, media docena de músicos. Sí. Así que con todos vosotros finalmente el... Conde Casio. ¡Oh! Súbditos, un aplauso, ¿no? Un aplauso. Gracias. ¡Ay! Mis queridos súbditos, qué agradable pasear esta tarde de verano por aquí, ¿verdad? Ya ha llegado junio, ya se ha acabado la primavera, la humedad, todo. Ahora pasear, consumir unos taquitos de jamón, un poquito de vino, ¿eh? Vosotros, además, que trabajáis para que vuestros hijos tengan un futuro mejor, y eso está muy bien. Vosotros que trabajáis mis tierras para llevar un plato de comida a vuestras bocas, ¿eh? Vosotros que trabajáis para pagarme los tributos correspondientes, ¿eh? Que no se os olvide. Además, está a punto de terminar el segundo trimestre y he cambiado el césped de mi castillo, así que os subiré un poquitito los tributos. Además, oficiales de la sobrepuntería pasarán a recoger el impuesto de vasallaje a los aldeanos. ¿El impuesto de vasallaje a los aldeanos? ¡El IVA! ¿Eh? ¡Ay! Pero he oído que la situación política anda un poquito revuelta, y no es por lo que todos podáis estar pensando, no. He oído que hay unos invasores musulmanes que están conquistando toda la península ibérica y que se dirigen desde el sur y se dirigen al norte, aunque si llegan hasta Salou y se quedan allí, hasta aquí no llegarán, digo yo, que aquello está mucho mejor que aquí, no lo sé, en fin. Mustafa, la 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 la, Mustafa, la 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 la, Mustafa, la 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 la, Mustafa. Tú, amigo, ven aquí. Amigo, no, el de todo y la talla, Hola, ¿cómo te llamas? Pues me llaman el Conde Casio. Oh, el Conde Casio, ¿y tú eres el jefe de esta tierra? Eso es. Ah, ¿y cómo se llama esta tierra? ¡Oh! Sí.
César Augusta. César. Es muy difícil. Cuando la conquistemos la cambiaremos de nombre. Le pondremos, por ejemplo, Siricusti. Siricusta. Un momento. Siricusti. Por lo que veo, llevan intención de conquistar todas estas tierras. Siricusta. Sí, Saracusta. Bien, les recuerdo que todavía no se han presentado. Pero es que tú no sabes quiénes somos nosotros. Pues algo he oído hablar de unos invasores musulmanes que están conquistando toda la península ibérica al mando de un tal Moro Muza. Pues esos somos nosotros, los invasores musulmanes. Lo sabía. Así pues, tengo el honor de estar hablando con el noble Moro Muza. No. Al Moro Muza, que es el jefe, lo mandaron hacia el norte, está por el Cantábrico, por Bilbao, San Sebastián, por ahí. Pues mira, mucho mejor, porque por aquí se dice mucho aquello de eres más malo que el Moro Muza. ¿Más malo que el Moro Muza? Sí. ¡Qué bueno! No sé si al jefe le va a hacer mucha gracia cuando se lo cuente. Bueno, a ver, se dice de buen rollito, de cachondeo, vale, sí. De acuerdo. Bueno, así pues, ¿a qué debo el honor de su visita? A ver, si somos los invasores musulmanes, Sí. pues estamos invadiendo, ahora te estoy invadiendo a ti. Estamos invadiendo toda esta tierra, las 5 Sí. villas, el valle de las 5 villas, ya llevamos 3 invadidas, Pero- el valle del Ebro, todo. ¿Pero tú solo? ¿O No, estoy con los muchachos, están por ahí invadiendo. Muchachos. Sí. Deben estar entrevistando a las chicas. Entrevistando a las chicas. Sí, siempre que conquistamos una plaza o la invadimos, pues hacemos unas encuestas a las chicas, ¿sí? Sí, que hacen unas encuestas a las chicas. ya. Unas encuestas, eso es. Benditas tradiciones, Sí, ajá. Así pues Así llevan estará por ahí. intención de invadir estas tierras, Que ¿no? sí, que sí. Pues si me disculpas un momento. Sí. ¡Lo sabía! Solamente tengo 3 opciones. O oponer resistencia, huir hacia las montañas o rendirme. Huir hacia las montañas tendría que fortificar el castillo de las montañas, con lo cual os tendría que subir los impuestos. Si opongo resistencia tendría que montar a caballo. Y la última vez el culete se me quedó bastante magullado. ¿Y si me rindo? Pasaré a los libros de historia como un cobarde. Pero hoy en día, ¿quién lee los libros de historia, verdad? ¡Ay, es que no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Es muy fácil. Sí, es muy fácil. Tú lo que tienes que hacer es firmar con nosotros la UALA. ¿La qué? ¿La? La Las capitulaciones. Sí. Mira, tú capitulas. Sí. O sea, te rindes. Sí. ¿Sí? Y entonces, cuando te rindes o capitulas, Sí. puedes elegir 2 cosas. Puedes quedarte como cristiano o te puedes convertir al Islam. Si te conviertes al Islam tendrás Sí. que pagar un pequeño impuesto, pero podrás mantener muchas de tus tierras y podrás mantener un cierto estatus. Tiene muchas ventajas, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Y si decido seguir siendo cristiano? Entonces, también tendrás que pagar, pero un poquito más, Vale. bastante más, Sí. mucho más. Bueno. Y también te podrás quedar en estas tierras, pero Sí. ya no serán tuyas. ¿No? No, serán nuestras. Y te podremos echarte una patata cuando nos dé la gana. Sí. Y también podrás mantener un cierto estatus, pero será un estatus más bien parecido al de una mula de carga. Eso sí, podrás seguir rezando en tu iglesia a tus dioses todo el tiempo que quieras. Mientras pagues los impuestos y no des problemas. Se dice problemas. Problemas. Bueno, pues no des problemas ni problemas. Bueno, a ver, sopesando las 2 opciones, yo últimamente a misa no voy mucho, Así pues, casi me convence más de convertirme al Islam. Muy bien pensado, muy buena idea. Sí, muy bien. Ey, escucha,
Sí. Si te conviertes al Islam, además de todas las ventajas que hemos hablado antes. Sí. Si tienes alguna hija bonita. Le haréis una encuesta. Bueno, eso es por descontado, eso es aparte. Le haremos varias encuestas, pero aparte, si tienes una hija bonita y alguno de nosotros, sobre todo de los jefes, se encapricha de ella, podrías convertirte en el poderoso patriarca de un poderoso linaje hispano-musulmán. ¿Yo? Sí. Patriarca de un poderoso linaje hispano-musulmán. ¡Oh! ¿Cómo me... ¡Oh, qué bien! Sí. ¡Oh, lo ves, caballero! Hablando se entiende la gente. Muy bien. ¿Por qué no celebramos este agradable encuentro con un poquito de vino y unos taquitos de jamón? señor! ¡Ofrecednos refrescos sin alcohol! ¿Refrescos sin alcohol? Sí, pistachos, berenjenas, queso de cabra, no vino ni jamón. ¿Queso de Que la cabra? cosa iba muy bien. No la vayamos a enredar ahora. ¿De acuerdo? Sí, sí. No. ¿Qué? Mustafa, Mustafa. La 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 la, Mustafa, Mustafa, la 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 la, Mustafa, Mustafa, la 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 la. ¿Has visto que bien lo hago, Mustafa, la 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 la, Mustafa, Mustafa, la 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 la, Mustafa, Mustafa, la 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 la, Mustafa, Mustafa, la 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 la. Y fue de esta manera, como tanto el conde Casio como tantos otros nobles visigodos, por las capitulaciones y no por la fuerza de las armas, se fueron convirtiendo al Islam. Naturalmente no todos lo hicieron. Algunos otros plantearon batalla y algunos otros escaparon hacia las montañas, donde se reorganizaron creando pequeños condados que después dieron paso a reinos que cada vez eran más poderosos y que fueron comenzando la reconquista de las viejas tierras antaño perdidas ante el Islam. Pero esta historia corresponde a otra escena, porque esta de hoy ya ha terminado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Shukran! ¡Shukran! Gracias. Bravo. Que vaya muy bien. Gracias.